Buenos días, mi nombre es Joiner Amaya y les vengo a presentar el tema número 1 titulado Compuestos organometálicos. Los compuestos organometálicos presentan un sinfín de propiedades, las cuales serán enumeradas a continuación. La mayoría de los compuestos organometálicos se asemejan a compuestos orgánicos en lugar de inorgánicos, debido a sus propiedades físicas. Principalmente se debe a la presencia del enlace carbono con el metal, la cual es la característica más parecida a los compuestos orgánicos. Por otro lado, existen a temperaturas normales como cristales, líquidos o gases de bajo punto de fusión. En muchas ocasiones sus puntos de fusión y ebullición se encuentran en rangos intermedios entre los orgánicos e inorgánicos, debido a la naturaleza de sus enlaces. Son solubles en disolventes orgánicos débilmente polares como el tolueno, los éteres o el diclorometano, similares a los compuestos orgánicos. Sus propiedades químicas varían ampliamente y su estabilidad térmica, por ejemplo, depende notablemente de su composición química. Estructura que puede variar, pero a menudo presenta características como la capacidad de formar estructuras cíclicas o ramificadas. Por último, presentan reactividad parecida a los compuestos orgánicos, mostrando reacciones de adición y sustitución, además de reacciones típicas de los metales. Por otro lado, los enlaces de estos compuestos son más débiles que, por ejemplo, en compuestos inorgánicos. La energía térmica puede ser suficiente para romper enlaces de este tipo, provocando que se descompongan, haciendo que formen en muchos casos productos volátiles o productos más estables bajo ciertas condiciones. Sin embargo, a temperaturas más altas las interacciones pueden cambiar. Los compuestos organometálicos son sensibles a la oxidación debido a la naturaleza y reactividad del metal. Muchos metales como el litio, sodio y potasio son muy reactivos y pueden oxidarse fácilmente. Además, los enlaces pueden ser atacados por agentes oxidantes debido a la presencia de grupos orgánicos y por lo tanto se recomienda almacenar en atmósferas inertes o protectoras como el argón o el nitrógeno para evitar su oxidación. Además, la misma oxidación puede llevar que estos compuestos organometálicos se descompongan. Por ejemplo, si hablamos del tetrametilsilano, este no cambia después de muchos días a 500 grados centígrados, es decir, a elevadas temperaturas. Sin embargo, otros compuestos como el tetrametil titanio se descomponen rápidamente a la temperatura ambiente. Y por otro lado, estos compuestos no son atacados a temperaturas ambientes por el oxígeno en el aire. Vamos a hablar ahora de la clasificación de los compuestos organometálicos. Estos pueden clasificarse convenientemente según el tipo de enlace carbono-metal. Recordemos entonces que el carbono presenta una electronegatividad de 2.5 a la escala de Linus-Pauling, ¿ok? Que cuando se combina con el metal, ¿ok? Hace entonces que forme varios tipos de enlace, como enlaces iónicos, enlaces covalentes o de menor polaridad. La electronegatividad relativa del metal y del carbono es un factor importante que influye en la naturaleza del enlace, pero no es el único factor determinante. La naturaleza puede ser desde iónico hasta covalente, como se acaba de mencionar, dependiendo de la electronegatividad relativa del metal y presencia de otros ligandos. Cuando el metal es electropositivo, se genera entonces un enlace iónico, donde la carga parcial negativa en el carbono, ¿ok? Y se presenta una carga parcial positiva en el metal. Por otro lado, cuando estamos hablando de un enlace con un metal de transición, ¿verdad? Se genera entonces un enlace más covalente por la diferencia de electronegatividad y existe la influencia de otros ligandos. Por último, cuando el metal es más electronegativo, se genera entonces un enlace covalente donde el carbono presenta una carga parcial positiva y el metal una carga parcial negativa. Aquí observamos en la pantalla, ¿okay? Cómo en la tabla periódica podemos ubicar los diferentes elementos de acuerdo a las diferencias de electronegatividades que presentan con el carbono. ¿Okay? Vemos entonces que en el grupo alcalino se van a formar entonces, por esa diferencia de electronegatividad con el carbono, un enlace de tipo iónico. Cuando estamos hablando de elementos de transición del bloque F, como el escandio, el itrio, forman enlaces metal-carbono, ¿verdad? Con ligandos insaturados de carácter polar. Cuando hablamos de elementos de transición del bloque D,
forman ambos enlaces metal-carbono, ¿verdad? Sigma, como en los alquilos simples. Ejemplo, el tetrametil titanio y complejos con ligandos orgánicos insaturados. Por último, cuando hablamos entonces de elementos cercanos al carbono en la parte no metálica, ¿verdad? Podemos entonces formar enlaces covalentes o compuestos covalentes volátiles, ¿ok? Más parecidos a ellos. Okay. Vamos a hablar entonces de los compuestos organometálicos iónicos. Okay. Los compuestos organometálicos que contienen iones metálicos generalmente están formados solo por elementos electropositivos como el metilpotasio. Okay. Entonces, la formación de compuestos iónicos se ve especialmente favorecida cuando el anión hidrocarburo se puede estabilizar, por ejemplo, mediante la deslocalización de la carga negativa. ¿Okay? Entonces, si hablamos de los ejemplos que están mostrados en la presentación, si hablamos del trifenilmetilcarbonión, ¿verdad? Que es un compuesto útil en orgánica como base fuerte y nucleófilo voluminoso, el fenil alrededor del carbono central estabiliza la carga negativa por deslocalización de resonancia en anillos aromáticos. Sin embargo, cuando hablamos de la sal de sodio del anión ciclopentadienilo, que el cual es un compuesto útil y versátil que se coordina con metales para formar compuestos de tipo o complejos de tipo sándwiches como el ferroceno, ¿verdad? Entonces, este radical acepta fácilmente un electrón que da lugar a un anión en el que los electrones pi forman el sistema aromático deslocalizado como el que está presente en el benceno. Ok, aquí observamos entonces que la carga negativa se estabiliza principalmente debido a la mayor electronegatividad del carbono sp en relación con los átomos de carbono sp3. Recordando entonces que la electronegatividad también depende de la hibridación del átomo de carbono. A mayor hibridación, o digamos a mayor carácter P, ¿verdad? Podemos entonces decir que la hibridación es menos electronegativa. Cuando hablamos entonces de una hibridación sp, como en este caso, donde hay 50% S y 50% P, entonces presenta una mayor electronegatividad. Los enlaces covalentes, ¿ok? Para el tipo de enlace metal-carbono consiste entonces en enlace de dos electrones esencialmente covalentes. Esta polaridad de dicho enlace depende de la electronegatividad del metal y en menor medida del grupo orgánico. Por acá vemos entonces las diferencias de electronegatividades, ¿ok? Entre el boro con el carbono, en el cual el carbono ya se había mencionado anteriormente, presenta una electronegatividad de 2.5 y el boro de 2.1 y por lo tanto tiene carácter covalente. Y si observamos en el caso del carbono con respecto al aluminio, la diferencia de electronegatividad da 0.9, ¿ok? Una diferencia más alta debido a la electronegatividad más baja con respecto al boro. ¿Ok? Vamos entonces a observar las energías de enlace para los enlaces metal-carbono covalentes. ¿Ok? Vemos entonces una gráfica en donde se observa las energías de enlace en compuestos organometálicos con radicales fenilo, metilos y etilos, en donde pueden variar en función del número atómico del metal y naturaleza de los radicales. ¿Ok? Podemos entonces observar allí, ¿ok? Que en general las energías de enlaces son mayores para el fenilo con respecto al metilo, con respecto al etilo, ¿ok? Siguiendo una tendencia similar. ¿Okay? Los grupos alquilos y arilos binarios son conocidos por todos los elementos del grupo principal. ¿Okay? Ajá. Por otro lado, sabemos entonces que el fenilo es donante de electrones por su sistema pi, que puede estabilizar la interacción con metales de transición. ¿Okay? Bueno, vamos entonces a ver la gráfica, presentando enlaces más fuertes debido a la deslocalización electrónica. Sin embargo, el metil y el etil no estabilizan tanto comparado con el fenil y presentan energías más bajas por no estabilizar por resonancia. Por eso es que vemos allí las energías relativas de uno con respecto al otro. Las energías de enlace entonces aumentan cuando el metal posee mayor electronegatividad o mayor capacidad de formar enlaces covalentes. El grupo unido tiene mayor polarizabilidad y se favorece formando enlaces pi en radicales aromáticos como el fenil. Ok, acá tenemos entonces los derivados análogos de los elementos de transición del bloque D, los cuales generalmente no se pueden aislar en absoluto o descomponerse fácilmente. Esta labilidad se debe a factores cinéticos y no hay ninguna debilidad inherente de los enlaces metal-carbono. ¿Okay? Esto quiere decir que son altamente reactivos y se descomponen rápidamente en presencia de aire, humedad o calor. Su aislamiento requiere de condiciones de atmósferas inertes y uso de ligandos estabilizantes.
vamos ahora a tocar los enlaces por compuestos agrupados. Los elementos electropositivos ligeros como el litio, berilio, magnesio y aluminio, ¿verdad? Generalmente son demasiado fuertes para coexistir en carboniones polarizables en estructuras iónicas. Estos cationes fuertemente polarizables son aquellos con una alta proporción de carga y radio. Tienen un carácter muy electropositivo, reaccionan de manera violenta o desestabilizan estructuras iónicas con carboniones polarizables. A la vez pueden estabilizar estos carboniones en ciertos complejos formando sales o estructuras iónicas si las condiciones son las adecuadas. Vamos a hablar de la estabilidad de los compuestos organometálicos. ¿Okay? Cuando se refiere a la estabilidad de los compuestos organometálicos, podemos estar refiriéndonos a la estabilidad térmica, resistencia al ataque químico o a la oxidación o hidrólisis, ¿okay? Condiciones de hidrólisis. Muchos de estos compuestos organometálicos se oxidan fácilmente, ya lo habíamos dicho, en aire, pero pueden mantenerse indefinidamente bajo una atmósfera protectora o inerte, como el argón o el nitrógeno, ¿verdad? Estos proporcionan esta atmósfera adecuada, que en muchos casos estos complejos que reaccionan incluso con este gas pueden, o sea, este gas puede inclusive reaccionar con estos compuestos organometálicos, ¿verdad? Entonces, existen compuestos organometálicos que se oxidan, ¿verdad? Con esta atmósfera, que ahí observamos entonces el primer complejo de dinitrógeno, ¿verdad? Que fue descubierto al reducir el complejo que está abajo, el complejo de rutenio que está ahí, que se observa en la presentación. Ok, la estabilidad térmica. ¿Ok? La entalpía o calor de reacción, sabemos entonces que es la energía necesaria o liberada, digamos, en una reacción, ¿verdad? Y se calcula para cambios de energía en reacciones químicas utilizando la ley de Hess. Los bajos niveles de formación de los metilos son en gran parte consecuencia de las altas energías de enlace de los elementos en sus estados, siendo en condiciones normales a 298 Kelvin y una atmósfera, ¿ok? Llámese los calores de formación, ¿ok? Y algunos compuestos organometálicos son termodinámicamente estables a temperatura ambiente. Ok, ahora, ahí observamos entonces que estos compuestos termodinámicamente inestables a reacciones tales como, ¿verdad? Ahí observamos entonces cómo la reacción del compuesto de organometálico de plomo, ¿verdad? Se puede descomponer formando plomo sólido y formando esa estructura gaseosa con un delta H de reacción negativo, indicando que se trata de una reacción exotérmica, ¿ok? Como se puede observar en la tabla, existen compuestos con detalles de formaciones positivos y negativos. Estos últimos indican que la sustancia muestra una estabilidad mayor, eh, digamos como el producto, en comparación a los elementos que lo forman. ¿Ok? Y esto se hace liberando energía al entorno, es decir, un delta H de reacción negativo. ¿Ok? Ahora, como muchos de estos compuestos pueden aislarse, en algunos casos muestran una resistencia considerable a la descomposición térmica. Entonces, sabemos que el enlace metal-carbono, por la termodinámica, son enlaces débiles, ¿verdad? Y presentan baja energía de activación en el caso de la cinética. Hace que la descomposición térmica, perdón, sea más favorable. Entonces, como el enlace metal-carbono es un enlace débil, ¿ok? La ruptura de este enlace crea enlaces más fuertes, ¿ok? Y requiere una menor energía para romperlos. ¿Okay? Entonces esto genera que la formación de especies estables como metales, ¿okay? En estado sólido y ligandos gaseosos orgánicos, incluso líquidos volátiles, aumentando la entropía, ¿okay? Y generando que estas reacciones sean de energía libre de Gibbs negativa, recordando que la ecuación del delta G es igual a delta H, es la entalpía menos la temperatura por el delta S, y cuando la entropía aumenta por la formación de estos compuestos, la energía libre de Gibbs se hace negativa y por lo tanto la reacción se vuelve mucho más favorable, como vimos en el caso de la presentación anterior. ¿Ven? Se formaron entonces compuestos sólidos y gases altamente volátiles. ¿Ok? Existen entonces vías, ¿verdad? O mecanismos de descomposición térmica, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos la eliminación de hidrógenos beta, ¿ok? Como la que vimos en orgánica, en nuestros cursos de orgánica, donde los compuestos organometálicos con ligandos alquilo, que tienen hidrógenos betas en su estructura respecto al metal, pueden ser eliminados. Como observamos allí en ese mecanismo de reacción, tengo entonces un ligando alquilo el cual tiene hidrógenos beta que se pueden eliminar formando los alquenos o olefinas correspondientes. ¿Ok? Como observamos en los dos primeros ejemplos.
¿ok? En donde el hidruro metálico es inestable para una mayor descomposición y hace que el proceso sea netamente irreversible, ¿ok? En el caso de que el alquilo metálico no posea este átomo de hidrógeno, esta vía se suprime. Por ejemplo, tenemos esos dos ejemplos donde el primer compuesto de titanio es estable a temperatura ambiente, pero el segundo nunca se ha aislado. Vamos a hablar ahora de la estabilidad de la oxidación, ¿ok? En el caso de la estabilidad térmica, no mencioné que también hay otros mecanismos como la ruptura homolítica de enlace, en donde se generan radicales libres metálicos y orgánicos, y la reducción reductiva, donde la eliminación de ligandos se da de manera simultánea y al mismo tiempo con respecto a la reducción del metal. Ahora sí hablamos hablar de la estabilidad de la oxidación. La estabilidad de la oxidación, estamos hablando entonces de la capacidad que tiene el compuesto organometálico a no ser oxidado, y cuando eso se transforma en una inestabilidad, el compuesto tiende a presentar una oxidación mucho más rápida, ¿ok? Esta inestabilidad cinética puede estar asociada con la presencia de orbitales vacíos, ¿ok? Orbitales vacíos como sitios de ataque del oxidante como nucleófilo. Por ejemplo, cuando hay orbitales de vacíos o parcialmente llenos, en el caso de los metales de transición, ¿ok? Va a depender del entorno de los ligandos y el estado de oxidación. Ligandos donantes de electrones aumentan la densidad electrónica en el metal, estabilizándolo contra la oxidación, mientras que ligandos aceptores hacen todo lo contrario, los desestabilizan. Existen también ligandos tipo lábiles, ¿verdad?, que se disocian fácilmente, los cuales son susceptibles a esta oxidación. Y los metales con bajo estado de oxidación, ligandos, ¿verdad?, que no estabilicen, también pueden ser una causa de que ocurra la inestabilidad cinética a la oxidación. Vamos a hablar ahora de la estabilidad a la hidrólisis, ¿ok? Para el caso de la hidrólisis, sabemos que cuando ocurre la reacción de hidrólisis, en este caso de compuestos organometálicos, ¿verdad?, implica un ataque nucleófilo por el agua y por lo tanto se ve facilitada por la presencia de orbitales P vacíos en el átomo de metal, ¿ok? Entonces, todo esto se debe a la polaridad del enlace del carbono metal. Y, por ejemplo, te presenta un ejemplo del trimetilaluminio, donde ocurre un ataque rápido en presencia del agua. Mientras que en el caso del compuesto organometálico en presencia del boro, no se ve afectada por el agua a temperatura ambiente, a pesar de que haya un orbital 2p vacío en el átomo de boro. Por acá tenemos algunas consideraciones. ¿Ok? Vamos a leerlas. Parte de la química del carbono está controlada por factores cinéticos, como por ejemplo el diamante se transforma espontáneamente en grafito y etino, en benceno a temperatura ambiente y presión atmosférica si la termodinámica estuviera controlando. Todos los compuestos orgánicos son termodinámicamente inestables a la oxidación y existen solo en presencia de aire, porque no se dispone de un mecanismo adecuado de oxidación de baja energía. Esta estabilidad cinética de los compuestos de carbono tiene una variedad de causas. Y la estabilidad cinética de los compuestos organometálicos puede asociarse con una capa cerrada de electrones que a menudo presenta una simetría esencialmente esférica alrededor del átomo metálico. Vamos a hablar entonces de los compuestos organometálicos, los elementos de los grupos principales. ¿Ok? Sabemos entonces que existen diferentes vías para formar los compuestos organometálicos, como por ejemplo la adición oxidativa, el intercambio, la inserción o incluso la eliminación. Vamos a hablar entonces del primer mecanismo, que es la síntesis directa. La síntesis directa, ¿ok?, se da entonces e implica la formación del enlace metal-carbono a través de la reacción de metales con haluros de alquilo. ¿Ok? Como por ejemplo tenemos la reacción que todos conocemos de orgánica, que es la síntesis de los compuestos de la síntesis de compuestos de Grignard, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos allí la reacción del magnesio, ¿ok? En donde ese magnesio se inserta entre el grupo orgánico y el halógeno correspondiente, ¿ok? Tenemos también la reacción del litio en presencia de ese compuesto de bromo, en donde se forma el bromuro de litio y ese compuesto determinado que observan allí. Esta alta entalpía de formación de la sal generalmente hace que este tipo de reacción sea exotérmica, ¿ok? Y para los elementos de alto número atómico, como por ejemplo el talio, el plomo, el bismuto y el mercurio, ¿verdad?, forman enlaces débiles de metal-carbono. El segundo tipo de reacción es la reacción, ¿ok?, de transmetalación, donde ocurre a través de la reacción de metales con organometales, como podemos observar allí.
Entonces, este método generalmente puede aplicarse a metales como litio, cesio, berilio, bario, aluminio, galio, estaño, plomo, bismuto, selenio, entre otros, ¿ok? Y esta reacción debe ser débilmente exotérmica o preferiblemente endotérmica, ¿ok? Es decir, presentando una entalpía de reacción positiva. Y el factor decisivo en, su vía en que se dé esta reacción realmente es la diferencia de las entalpías libres de formación, ¿ok? Debido a esto, ¿ok? eh, la reacción se desplaza hacia el metal que posee un potencial R2 menos negativo, es decir, el grupo R se une al metal más electropositivo. ¿Ok? Aquí en la transmetalación se transfiere un grupo orgánico de un metal a otro. ¿Ok? Y como ejemplo tenemos el órgano aluminio con haluro de metal, donde el grupo orgánico del aluminio, ¿verdad? Se transfiere de allí al otro metal. También tenemos el ejemplo que se muestra en la presentación, donde tenemos allí el compuesto de litio en presencia de ese compuesto de estaño para formar, donde se da la transmetalación, donde se transfiere de un metal a otro. Por otro lado, tenemos la reacción de cambio de metal, donde ocurre a través de las reacciones de organometal más organometal. ¿Ok? Aquí sencillamente ocurre un cambio de metal, ¿ok? Básicamente. Y, por ejemplo, tenemos valga la redundancia, ese ejemplo donde se muestra la precipitación del complejo de estaño, del tetrafenilestaño, donde se desplaza el equilibrio hacia la derecha y se obtienen buenos rendimientos de vinil litio. ¿Okay? El vinil litio es el otro compuesto formado. El número 4 es la reacción de organometal más haluro metálico, ¿okay? Llamado metátesis, ¿okay? Metátesis, perdón, ¿okay? Donde la condición es que el metal debe ser más electropositivo que el otro, ¿okay? Que el metal que está con comillas. Este procedimiento es ampliamente aplicable a compuestos organoalquil metal, ya que la formación del haluro de metal contribuye en gran medida. ¿Ok? Obviamente observamos que el mecanismo, digamos, el tipo de reacción que se está dando acá es una sustitución entre ambos compuestos. Por otro lado, tenemos entonces la reacción de intercambio de halógenos, donde ocurre a través de organometal más haluro de arilo, ¿okay? Tienen que ser sustituyentes arílicos, donde el equilibrio se desplaza hacia la derecha si el R es el R' superior al R en la estabilización de una carga negativa. Esta reacción es solamente práctica para haluros de arilo, ¿ok? Y se da únicamente con yodo, bromo, raramente con cloro y nunca se da con flúor, ¿ok? Aquí observamos entonces el ejemplo mostrado en donde el butilitio reacciona entonces con ese haluro de arilo para formarse entonces el haluro de butilo más el compuesto de fenillitio. Por otro lado tenemos entonces la reacción de organometal más un compuesto acídico de carbono e hidrógeno, ¿verdad? Esto básicamente se trata de una reacción ácido-base, ¿ok? Donde se desplazan los productos con una acidez creciente. O sea, básicamente, si observamos el equilibrio, o sea, si aumentamos la concentración del R'(H), obviamente el equilibrio va a tender a formar a los productos por el principio de la Chatelier. El éxito práctico de este tipo de compuestos está íntimamente relacionado con la acidez cinética del carbono e hidrógeno, como los acetilenos, ciclopentadienos, y también puede ser metalado por metales alcalinos en una reacción redox. Por otro lado, tenemos la mercuración, ¿ok? Más los carbonos hidrógenos ácidos, ¿verdad? También se tratan de metalaciones, la reacción anterior son metalaciones. En el caso de los sustratos alifáticos, se limitan a moléculas de alta acidez, ¿ok? Como los compuestos carbonilios, los nitro, los halo y los ciano y los alquinos, entre otros compuestos, ¿ok? Y observamos entonces la reacción del haluro de mercurio en presencia del carbono hidrógeno, ¿verdad? O del sustituyente alquílico en presencia del hidrógeno, donde se da entonces la mercuración al final del compuesto organometálico. ¿Okay? Aquí nos dicen, bueno, que si usamos entonces compuesto de mercurio como agente de mercuración, el segundo paso generalmente requiere condiciones de fuerza. Tenemos entonces la hidrometalación, donde la reacción ocurre a través de metales hidruros más alquenos o más olefinas, ¿ok? Donde los metales pueden ser boro, aluminio, silicio, germanio, estaño, plomo, circonio, ¿ok? Básicamente transcurre a través de una reacción de tipo de adición electrofílica, ¿ok?
Ahí tenemos el ejemplo entonces de ese compuesto de aluminio, diururo de aluminio, ¿verdad? Y en presencia del etileno o del eteno, ¿ok? Donde se da la adición del metal, en este caso el aluminio, y del hidrógeno correspondiente. ¿Ok? Aquí nos dicen entonces que las adiciones son propensas, ¿ok? Utilizando el átomo de silicio, es menor que con respecto al átomo de germanio, menor con respecto al átomo de estaño y menor con respecto al átomo de plomo. Tenemos la carbometalación, ¿ok? Donde tenemos la reacción de organometal más alqueno. La única diferencia con respecto a la anterior es que acá tenemos entonces eh, la adición de metal y carbono y no de metal y hidrógeno. O sea, transcurre a través de una reacción de tipo de adición, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo aquí del butil-litio más este complejo de fenil con este alquino, ¿ok? Con un triple enlace para formar ese compuesto al final donde se adicionan, ¿ok? El carbono y el metal correspondiente. Esta adición de metal-carbono a los alquenos, ¿ok? Procede solo eso si el metal es muy electropositivo. Eso es muy importante mencionarlo, ¿ok? ¿Ok? Tenemos entonces la reacción de organometales más carbenos, donde se dan inserciones en enlaces metal-hidrógeno o metales haluros, en donde son fuertemente favorecidos, ¿ok? Tenemos distintos ejemplos allí, donde se dan condiciones de HNU, ¿ok? Para formar entonces los compuestos organometálicos. ¿Ok? Tenemos la pirólisis de carboxilatos, las descarboxilaciones, ¿verdad? Donde entonces se dan descomposiciones de los grupos carboxilatos para formar los enlaces metal-carbono. Este grupo R debe contener sustituyentes atractores de electrones, ¿ok? Y la descarboxilación de formiatos de órgano-elementos conduce a la formación de hidruros, como vemos allí en la reacción número 2, que se da a condiciones de elevadas temperaturas, ¿ok? Presiones reducidas y se forman entonces estos compuestos mencionados. Y por último, la anilación vía sales de diacionio, como las sales que vimos en orgánica 2, ¿ok? Las sales de diacionio en presencia de estos haluros de mercurio forman entonces los enlaces carbono-metal, ¿ok? Dependiendo también del tipo de catalizador que se utilice en la reacción, ¿ok? Como por ejemplo tenemos ahí la reacción de sales de diacionio con ese hidróxido de arsénico, ¿ok? Donde se da entonces la reacción y se produce ese compuesto organometálico de, de, de sustituyente arílico en presencia de arsénico, se forma nitrógeno y se forma el hidrácido correspondiente. Bueno, esta ha sido toda mi presentación. Espero se haya entendido. Muchísimas gracias.